tus hijos. Una vez más, Señor, revélate en medio nuestro, Señor. Una revelación de Cristo sea sobre cada uno de nosotros y podamos comprender, podamos entender, no en la mente, sino en el Espíritu, quién eres tú y qué haces tú por nosotros. Nos conectamos a la fuente en esta mañana. Nos conectamos a ti, Señor. Sean tus aguas, Señor, sean tus aguas. Sean tus aguas, Señor, limpiando todo, Señor. Sean tus aguas, Señor, que renuevan. Señor, sean tus aguas que traen sanidad, Señor. Sean tus aguas que traen liberación. Sean tus aguas en esta mañana. Señor, tú quiebras toda estructura, tú quiebras todo argumento, quiebras toda altivez. No hay nada que pueda quedar en pie, Señor, delante de ti. Eres tú, Señor, y solo tú. Ministranos, Señor. Ministranos, Señor, en esta mañana. Hazlo una vez más, Señor. Una vez más. Te damos gracias. El Señor viene hablando. Cierra tus ojos una vez más. El Señor viene hablando de que lo natural es el reflejo de lo que en el Espíritu pasa. Y nos lleva a acciones en lo profético que demuestra lo que se está viendo, lo que está pasando en el cielo. Y veía hace un momento cómo agua fluía desde esta casa, corría por esta casa, salía por las puertas en dirección a la ciudad. Déjame decirte que esas aguas son las que brotan de tu fuente y de mi fuente. Son las que son conectadas del Espíritu. Son las que vienen impartidas por el Señor. El Señor tiene un diseño de sanidad. Un diseño de sanidad. Gracias, Señor. Que tus aguas fluyan, Señor. Que tus aguas fluyan. Te decía la semana pasada que siento en mi espíritu que el Señor nos quiere llevar a un nuevo tiempo espiritual. ¿Sí?
nos quiere llevar a sumergirnos más en lo espiritual. Tenemos esa tendencia, si escuchabas lo que el Espíritu decía hoy en medio de la adoración, tenemos esa tendencia a querer manejarnos solamente en la emoción, en lo almático. Le damos muchas veces demasiada importancia a lo almático, le damos demasiada importancia a la emoción. Pero el Señor transmite de espíritu a espíritu, con lo cual para nuestra mente, ¿sí?, las cosas del espíritu siguen siendo una locura. Muchas veces hablamos en base a este pasaje diciendo para el hombre natural, y siempre asociamos con el hombre natural a la gente que no conoce a Cristo, ¿sí? Pero Pablo le estaba hablando a la iglesia, con lo cual muchas veces no comprendemos, ¿sí?, porque queremos discernir, queremos descifrar, queremos bajar lo espiritual solamente con el alma. Y es una conexión errónea. Lamentablemente es una conexión errónea. No son compatibles, ¿sí? A veces en computación, en programas de computación, en formatos de audio, de lo que sea, hay formatos que son compatibles y no son compatibles. No sé si alguna vez has escuchado, no sé, MP3, distintos tipos de audio, WAV, distintos, ¿sí?, diferentes. Ahora, no todos no son lo mismo, y muchas veces hay programas que no son compatibles unos con otros. Ni sistemas de reproducción pueden reproducir algo que no sea compatible con otro formato, ¿sí? En la computación se ve mucho eso, de tener formatos que son compatibles y formatos que no son compatibles. Entonces, muchas veces el espíritu, no muchas veces, sino siempre, el espíritu no es compatible si yo quiero entenderlo directamente desde la razón, si lo quiero comprender desde el alma. Y entonces sí pasa lo que la palabra dice, me parece que es locura. Entonces podemos hablar desde acá que hay una fuente que fluye. E intento comprenderlo desde la mente, ¿sí? Fluye, a ver más o menos cómo sería, ¿sí? Siempre nuestra mente, siempre nuestra alma va a intentar que le demos una explicación que le deje conforme. Y déjame decirte que en el espíritu hay muchas cosas que no van a dejar conforme ni a nuestra mente, ni a nuestra manera de pensar, ni a la forma en que vemos las cosas. Hemos sido enseñados, y ahí me incluyo, ¿sí?, en tener que encontrarle una explicación a todas las cosas, inclusive a las del espíritu. Y hemos querido ponerle o llevarlo a conocimiento natural a cosas que no son compatibles unas con las otras. Entonces eso nos produce una crisis. Porque por un lado queremos creer, pero por el otro lado, ¿sí?, nuestra razón nos está diciendo, demostrámelo. Demostrame eso que estás diciendo. Entonces el Señor nos dice, en el espíritu hay hijos. Él llama a sus hijos a la casa. Y nuestra mente y nuestro pensamiento dice, bueno, pero ¿cómo los vamos a traer? El Señor nos habla de sanidad y nosotros queremos llevar un formato, una fórmula para poder demostrar esa sanidad, ¿sí? Y nuestra alma hace las preguntas, ¿sí? Nuestra mente hace las preguntas, pero bueno, ¿cómo lo va a hacer? ¿De qué manera? ¿Vamos a orar? ¿No vamos a orar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Y el Señor
nos sigue demostrando que Él va a hacer como a Él le parezca, en el momento que a Él le parezca y de la forma que a Él le parezca. ¿Sí? Entonces no será nuestro formato. Le daremos un orden respecto de lo que el Señor vaya diciendo, pero no hay una forma. Entonces los otros días cuando recibíamos esa palabra de que esta es una casa de sanidad y que gente iba a venir y se iba a sanar en el momento y gente iba a venir y le iba a llevar un proceso. ¿Sí? Y quiero sacarte un poco solamente del pensamiento de sanidad, ¿sí? Del pensamiento de sanidad solamente físico. Porque déjame decirte algo, si bien hay enfermedades, si bien hay problemas físicos, hay algo más profundo que es la sanidad interna nuestra. Es la que nos juega muchísimo más en contra que los problemas físicos. Hace un tiempo atrás, un par de años atrás, o tres, no sé, no me acuerdo, nos reíamos porque tuve 3, 4 años que todos los años tenía una operación distinta. ¿Sí? Todos los años pasaba por el quirófano, no era para retocarme nada, porque estoy fantástico, ni para implantarme pelo, no, ninguna cosa de esa, ¿sí? Y me tocaba pasar por el quirófano, ¿sí? Más allá de eso, que es solamente algo anecdótico, me daba cuenta de algo. De todas las operaciones que tuve, de esas 4, no es que no quedaron bien, pero no quedan originales. ¿Sí? Bueno, dice, no, vos te vas a operar y vas a quedar fantástico, ¿sí? Me rompí los ligamentos de la rodilla. Me dice, no, te hacemos una operación. Me busqué el mejor médico que había, por lo menos al cual yo podía tener acceso, porque era un médico que había operado jugadores de fútbol. Fantástico, yo no era jugador de fútbol, intenté hacerme jugador de fútbol y así me fue, ¿sí? Salí con la rodilla en el hombro, pero nada, ¿sí? Después que me operaron, todo lindo, no me queda igual la rodilla antes. ¿Sí? Hay días que hay humedad y me duele la rodilla, hay días que hago un movimiento, de los pocos movimientos que hago algún movimiento, no se rían, hago algún movimiento y la rodilla me muestra de que algo me pasó. Entonces digo, pero verdaderamente la rodilla, la vesícula y algunas otras cosas que se me pasaron por el cuchillo, no me producen un problema en mi desarrollo personal. Sin embargo, las cosas internas mías sí me producen un problema. ¿Sí? Tengo más problemas conmigo mismo en mi interior que conmigo mismo en mi exterior. Entonces uno me puede decir, sí, pero vos ¿por qué no llevas la enfermedad que llevo yo? Sí, bueno, está bien. Sí, creo que no tengo a ninguno que esté grave ya, que no se pueda mover, que no pueda caminar, que no pueda ver. Entonces, digo, muchas veces terminamos peleando con nosotros mismos. Nuestra mayor pelea es la pelea interna. Los mayores traumas no los tenemos en que yo me haya roto un ligamento. Los mayores traumas tenés de traumas que te pasaron afuera, ¿sí? De palabras, de hechos que golpearon tu vida y que la marcaron. Más de lo que marca que se te rompan los ligamentos de una rodilla, o que te falte la vesícula, o etcétera, etcétera, etcétera. No he contado el resto de las operaciones. ¿Sí? Eran todas pavadas. Y entonces te encontrás con eso. ¿Sí? Entonces el Señor habla que quiere sanarnos y quiere sanarnos en el interior nuestro. ¿Sí? Quiere sanar esas heridas del alma, quiere que nosotros empecemos a manifestarlo a Él, ¿sí? A vivir la plenitud de Cristo. Hablamos, Señor, tú eres mi plenitud, pero quiero hacerla viva en mí, ¿sí?
esa plenitud en el Espíritu sea algo que no sea solamente para transformarme a mí, sino que son aguas que ministran a la gente que me rodea. No sé cómo llegué hasta acá, así que ahora voy a ir volviendo. Pero ya la semana pasada hablábamos sobre la ceguera, ¿sí? Y hablábamos sobre lo que nos produce esa ceguera espiritual, ¿sí? Y hablábamos que hay una verdad, que es que si el Señor no se revela a nosotros, no vemos. Si el Señor no se muestra, no vemos. Si el Señor no irrumpe en nuestra vida, no vemos. ¿Sí? Y muchas veces hemos intentado tapar esa ceguera con una ceguera religiosa, que aún es peor. ¿Sí? Porque levantamos fortalezas y levantamos estructuras que no nos dejan ver más allá de lo que el Señor quiere decir, y aún teniendo al Señor enfrente nuestro no lo veo. Y entonces puedo estar en un ambiente así, donde la presencia del Señor se mueve, donde vemos cómo el Señor va obrando, cómo el Señor en personas transforma sus vidas, y sin embargo mi ceguera espiritual no deja que pueda acceder a eso. Y la realidad es que intento llevar una adoración, ¿sí? Quiero adorar al Señor, pero cuando estoy ciego, ¿sí? No puedo adorar. Porque ¿a quién voy a adorar si no conozco? Y entonces leíamos el pasaje y decía que este ciego se encuentra con el Señor después de haber recobrado la vista, y el Señor le dice: ¿quién eres? Le dice: ¿crees en el Hijo de Dios? Y él le dice: sí, si me decís quién es, voy a creer. Y le dice: el que está delante tuyo, el que te habla, ese es. Y dice que entonces ahí sí lo adoró. Entendamos que esto es un tema espiritual. Entendamos que vivimos en una realidad espiritual. Entendamos que necesitamos ver, necesitamos experimentar con el Señor, necesitamos experimentarlo a Él y ver en lo espiritual lo que Él nos quiere decir. Hablo en esta mañana directamente a tu espíritu. Toda fortaleza, toda estructura que se levanta en la mente ahora cae por tierra. Y nos comunicamos de espíritu a espíritu. Hoy el Espíritu Santo quiere hablarnos. Hoy el Espíritu Santo quiere ministrarnos. Hoy podemos ver por medio de los ojos del Espíritu. Y me llama mucho la atención cuando vamos a la palabra de que hay una similitud entre, no sé si llamarle la palabra enfermedades, sino limitaciones, ¿sí? Entonces ves al Señor Jesús sanando ciegos, sanando leprosos, sanando paralíticos, ¿sí? Liberando endemoniados. Y existe un paralelismo entre ambas cosas, ¿sí? Hablamos, por eso te decía, hablamos la semana pasada sobre la ceguera. Y hoy me quería parar sobre algo que titulé minusválidos espirituales, ¿sí? Y empezar a entender de que una vez que yo vi, una vez que yo escuché, una vez que el Señor se me mostró, viene una acción de parte mía.
Te decía que si bien la ceguera es algo, y como lo mirábamos en la palabra, es algo que es la intervención del Señor, ¿sí? El ver nos pone en un grado de responsabilidad mucho más grande que el que estábamos antes. Mientras no veía, no se me podía exigir mucho más, pero una vez que veo, tengo un peso nuevo, tengo un peso de responsabilidad que cae sobre mi vida, ¿sí? Para ver qué es lo que voy a hacer con eso. La palabra dice en 1 Corintios 3:11 que porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es decir, partamos desde esta base. El fundamento es Cristo. Para todos. Nadie me puede decir, no, pero vos porque para vos es más fácil. No, pará. Para los hijos el fundamento es Cristo. Es igual para todos. No hay cambios, no hay diferencias. Lo que sí empieza a cambiar, si lees este pasaje y seguís viendo, es cómo vas a edificar sobre esa base. La base es igual para todos. Los materiales y cómo edifiquemos es un tema nuestro. Es un tema propio. Entonces partiendo desde esta base, desde este fundamento, quienes edificamos ahora somos nosotros. Quienes ponemos los materiales somos nosotros. Quienes decidimos qué es lo que va a pasar somos nosotros. Entonces, no puedo decir que hay cosas que sean diferentes, sino que como edifique yo, marcará una diferencia, sí. La revelación de Cristo no es algo para quedárselo guardado. La revelación de Cristo produce fruto. La revelación de Cristo produce fruto. Debe producir fruto. Si no produce fruto, tengo dos problemas. O la revelación no era Cristo, ¿sí? O estoy desconectado, o tal vez me encuentre en esta posición de estar minusválido, de estar paralizado, de estar impedido. Algo puede estar pasando en mí, porque si la revelación que yo tengo es Cristo, entonces tengo que actuar consecuentemente con eso. No puedo decir, no, mi fundamento es Cristo, ¿sí? La revelación que yo tengo de Cristo es esta, pero no produce nada. Debería suponerse de que cuando el Señor sale a mi encuentro, ¿sí? Cuando el Señor me encuentra, cuando el Señor me busca, cuando el Señor me halla, ¿sí? Porque vayamos de vuelta a lo mismo, ¿sí? No puedo ir yo al Señor, es el Señor el que viene a mí. Siempre el primer paso ha sido el Padre buscándonos. El Padre nos atrajo acá. Nadie me puede decir en este lugar que vino a este lugar, ¿sí? Que conoció al Señor porque vio luz y entró. No es así, sino que el Señor sale a nuestro encuentro. Es el Señor el que se presenta delante nuestro. Entonces, como es el Señor el que se presenta delante de nuestro, es el Señor el que se nos revela, yo tengo esa responsabilidad con lo que se me reveló y esa revelación tiene que dar fruto en mi vida. ¿Qué es dar fruto? Bueno, ese es otro tema, ¿sí? Pero déjame decirte ¿qué no es dar fruto? Si bien está acompañado, muchas veces hemos entendido que la palabra fruto se traducía solamente a la idea de tener gente, traer gente, doy fruto,
¿sí? Predico y se convierten. Pero esa no es el fruto que el Señor habla, ¿sí? Sino que el fruto es manifestar la plenitud de Cristo en nosotros. Hay un pasaje en la Biblia que me llama mucho la atención. Se encuentra en capítulo 14, versos 16 al 27. Y dice, entonces le dijo, cierto hombre preparaba una gran cena e invitó a muchos. ¿Sí? Y a la hora de la cena envió a su esclavo a decir a los invitados, venid, que ya está preparado. Pero todos por igual comenzaron a excusarse. El primero le dijo, compré un campo y necesito salir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarla. Te ruego que me disculpes. Y otro dijo, me casé, por tanto, no puedo ir. Y presentándose el esclavo, informó estas cosas a su señor. Enfurecido entonces, el dueño de la casa dijo a su esclavo, sal pronto por las plazas y calles de la ciudad y mete acá a los pobres, a los mancos, a los ciegos y a los cojos. Y luego dijo el esclavo, Señor, se ha hecho como ordenaste y aún hay lugar. Y el Señor dijo a su esclavo, ve por los caminos y senderos, constríñelos para entrar, para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres invitados probará mi cena. Caminaban con él grandes multitudes y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a la madre y a la mujer y a los hijos y a los hermanos y a las hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cualquiera que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Miraba varias cosas cuando leía esto, ¿sí? Y uno a veces tiende a pararse después de que el Señor se nos presentó en el formato de los primeros invitados. Tendemos a ponerle excusas al Señor baratas, excusas que no tienen peso, ¿sí? Que ni siquiera tienen un asidero para poder tomarlas. Fíjate que el primero dice, compré un campo y voy a verlo. Te ruego que me disculpes. ¿Quién compra un campo sin antes verlo? Se supone que si yo voy a comprar, vamos a poner una casa, no voy y compro una casa. Hey, compré una casa. ¿Cuál es? No sé. Sí. Primero la veo. Nadie que sea agricultor en ese tiempo compraba 5 yuntas de bueyes y la iba a salir a probar. Se supone que para comprarlas ya las había probado. ¿Sí? Tenían que ver si la yunta era pareja. Muchas cosas. Entonces son excusas baratas. Muchas veces el Señor se nos presenta y nos invita a la cena y sin embargo nosotros vamos con excusas baratas delante de Él. Y el Señor no se queda con eso, sale en busca de los que no son tan calificados. Pero no que no son tan calificados porque tienen humildad de entender, no soy calificado, ¿sí? Sino porque su condición no los hace aceptables. Siempre hablamos de que no, o tenemos una mala palabra de decir, no, porque fulano es muy humilde, porque es pobre. Déjame decirte que la humildad es otra cosa.
¿sí? Podrás ser carente de recursos monetarios, pero déjame decirte que el contrario a la humildad, que es el orgullo, es la altivez, está desde el que más tiene hasta el que menos tiene. No hace diferencia de personas, no hace diferencia de clases sociales. Entonces también me llama la atención que sale a buscar a los que están paralíticos. El Señor muchas veces nos busca en medio de esa parálisis. El Señor sale al encuentro y nos habla aun cuando no damos la talla. Pero el llamado a los hijos es un llamado a ser discípulos. Nada puede interponerse entre Él y vos. Por eso te decía recién que, y sé con la gente con la cual estoy hablando en esta mañana, y acá no te voy a decir si hace 30 años que concurrís a un templo, ¿sí? O hace una hora que entraste. No hay una diferencia entre una cosa y la otra. Entonces el Señor habla a los hijos. Habla de que a sus hijos los llama a ser discípulos. A sus hijos no los llama a que conozcan la revelación y se queden tirados. A sus hijos no los llaman a que Él se manifieste y yo no me pueda mover. Y no digamos en este punto, no, pero vos no sabés lo que a mí me pasó. ¿Sabés lo que te pasó? Que Cristo salió a tu encuentro. Y cuando el Señor sale al encuentro, lo que quedó atrás es historia. Pero parece que lo queremos traer de vuelta. Vení, el trauma, ¿sí? Y hacemos de ese trauma mi amuleto de presentación y digo, no, porque a mí me pasó esto, a mí me abusaron, a mí me maltrataron, a mí me dejaron, a mí me abandonaron, a mí, siempre a mí. Y el Señor dice, basta, deja de lado esas cosas. ¿Sí? Si no podés, busca ayuda. Primero búscame a mí. Y después para eso puse un cuerpo que es el que va a trabajar al lado tuyo. Pero cambia el formato. Cambia el formato. Hablamos muchas veces de morir. ¿Sí? Y el Señor nos llama una y otra vez. Morí, 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 morí y morí. Y morí. ¿Y quedaste vivo? Morí de vuelta. Déjame decirte que es muy difícil entrar en ámbitos espirituales cuando mi alma está demasiado cargada. Voy a poder ir entrando a medida que yo me vaya despojando. El Señor en este tiempo nos lleva a despojarnos. Cuando vos pensás y decís, ya me despojé, Señor, me despojé de todo. Y el Señor te dice, eso también. ¿Sí? Aquello también. Lo otro también. Despojate, porque es la única forma en que yo puedo crecer más en vos a medida que vos te despojas. Vos podés ser seguidor. Muchos años
yo me he considerado un seguidor de Cristo. ¿Sí? Me faltaba el carnet de socio vitalicio, pero solamente seguidor. Y una cosa muy diferente es ser discípulo. Pero el Señor marca una línea. ¿Sí? Dice que eran muchos los que lo seguían. Pero dice, acá hay una cuestión entre el que me sigue y el que verdaderamente es mi discípulo. Acá hay una diferencia entre el que concurre y me escucha qué lindo que predico y los milagros que hago, y el que es mi discípulo. El que participa conmigo. Es diferente, es totalmente diferente. Muchas veces hemos querido vivir una vida cristiana solamente de seguidores, solamente de ver qué es lo que el Señor hace en los demás, ver cómo el Señor le habla a los demás y bueno, yo escucho lo que le dice a los otros y está bien. Pero no nos podemos quedar conforme con eso. No puedo creer que solamente el Señor me ha llamado a ser un pobre mendigo. Te decía que los ciegos, ¿sí? O el ciego en el que hablábamos la semana pasada, ¿sí? Lo conocían porque él mendigaba. ¿Sí? El estar ciego nos lleva a mendigar. El estar ciego nos lleva a mendigar revelación que me la tenga que bajar otro. El estar ciego me lleva a mendigar que no puedo alcanzar plenitud en Cristo porque en realidad no veo. Pero a veces podemos ver y aún seguir siendo mendigos. En esa época, cualquier paralítico era puesto en un catre o donde fuese, ¿sí? A pedir limosna. Si recordamos el pasaje, después lo vamos a leer en Hechos, cuando Pedro y Juan se presentan en el templo, dice que el paralítico lo único que esperaba era una limosna. Entonces, muchas veces hemos visto, hemos participado, pero estamos paralíticos. Estamos quietos. Estamos sentados. El diccionario define la palabra minusválido como una persona con una deficiencia física o psíquica que limita su capacidad de actuación, carece de movilidad o sensibilidad en alguna parte del cuerpo, está imposibilitado. ¿Qué nos imposibilita a movernos? ¿Qué es aquello que nos tiene frenados? ¿Dónde nos está costando comprender que hemos visto la revelación, pero que hay algo que todavía me sigue teniendo parado? Te decía recién, Hechos capítulo 2. Verso 1. Dice, Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, la novena. Y cierto varón cojo desde el vientre de su madre, nótense esa diferencia, al que ponían cada día junto a la puerta del templo, llamada la Hermosa, para pedir limosna. Te decía recién que el paralítico es mendigo también, de los que entraban al templo, el cual, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le pedía recibir una limosna.
Pedro, con Juan fijando entonces los ojos en él, dijo: míranos. Y el que estaba atento, y él les estaba atento, esperando recibir algo de ellos. Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, el Nazareno, levántate y anda. Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó, e inmediatamente fueron fortalecidos sus pies y sus tobillos. Y dando un salto, se puso en pie y entró con ellos al templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios. Y lo reconocían que era el mismo que se sentaba para pedir limosna en la puerta del templo La Hermosa. Y se quedaron llenos de admiración y asombro a causa de lo que había acontecido. Nótense algunas palabras. Te decía recién, puede ser que no te hayas levantado nunca, ¿sí? Que hayas recibido lo que el Señor te dijo y eso haya quedado guardado y sigas estando pidiendo limosna a alguien que te pueda hablar, a alguien que te pueda dar algo nuevo del Señor. Muchas veces el Señor, quiero llevarte a distintas palabras que el Señor ha soltado sobre tu vida, pero que no han accionado nunca. A revelaciones que has tenido del Señor, pero que están detenidas. Hablo a tu espíritu que vuelva a traerlas, porque no han pasado. Porque el Señor te dice que su palabra sigue estando presente hoy, pero que espera de parte tuya que tomes una decisión. Hablo a tu espíritu y no a tu mente. Hablo a tu espíritu y no le hablo a tu alma. Tu alma puede decir: no, lo hemos intentado y no sale. Lo hemos intentado y no podemos. Mejor sigamos viviendo de la revelación de otros. ¿Para qué nos vamos a complicar la vida ahora? Ya pasó mucho tiempo. El Señor se debe haber buscado a otro. Déjame decirte algo. El Señor dice que Él preparó obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Y las obras son tuyas, no las puedo hacer yo. Me quedo incompleto. El reino se queda incompleto. Sí, el Señor se va a valer, pero había cosas que estaban hechas en el formato tuyo. Había obras que tienen tu nombre en los cielos. ¿Qué le voy a decir al Padre cuando me presente delante de Él? No, lo que pasa es que yo era minusválido, era paralítico. Yo en realidad no entendí bien que me estaba llamando vos. Hermano, déjame decirte algo. Que acá las cosas se manejan en fe. En fe. No vengas al Señor sin fe, porque sin fe y es una pelea, déjame decírtelo. Porque mi fe dice una cosa, mi espíritu marca una cosa y dice: sí, esto va a pasar, esto lo tenés que hacer vos. Para esto te traje hasta esta casa, para eso te llamé. Pero si lo miro con los ojos de la razón y no con los ojos de la fe, digo: no, en realidad no estoy tan seguro si me llamó. Y entonces todos los traumas vuelven otra vez y nos pasan por arriba.
Sí, nuestra percepción de rechazo vuelve otra vez a florecer y dice, no, vos no podés, a vos no te quieren, vos no estás preparado, o vos sí estás demasiado preparado, pero no te dan importancia. Y empezamos a abortar lo que el Señor planeó desde un comienzo. Dice que Pedro y Juan le dicen, míranos. Pero hay una acción que solamente se gesta de parte del paralítico. El Señor te puede decir, mírame, pero si yo no lo miro, es lo mismo que nada. El Señor me puede decir, vení, pero yo me quedo sentado, no va a pasar nunca. Hechos 3, capítulo 1. Hechos capítulo 3, versículo 1. Al 10 fue lo que leímos recién. A ver si estaban atentos. Porque le erré yo en realidad. Hechos capítulo 9, versículos 32 al 35. Da otro pasaje que me llamaba la atención. Porque en el anterior vemos que estaba postrado desde el vientre de su madre. Pero acá Pedro se encuentra con otra persona. Dice Hechos capítulo 9. Pasando Pedro por todos los lugares, aconteció que también fue a los santos que habitaban en Lida. Fue a ver a la iglesia. Fue a ver a gente que conocía del Señor. Y allí encontró a cierto hombre de nombre Eneas, quien estaba paralizado, acostado en un catre por 8 años. Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu catre. Y se levantó al instante. Y lo vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, y se convirtieron al Señor. Tal vez sea que viste al Señor. Tal vez sea la persona que actuó, que creyó lo que el Señor le decía, pero que en algún momento, por alguna experiencia, por algo que te pasó, quedaste paralizado. Y tal vez han pasado los años y decís, no, la verdad que fue bueno el tiempo aquel. Y vivís de los éxitos del pasado. Vivís de las experiencias de antes. Vivís de los laureles que supiste conseguir en algún momento. Y pensás que tu obra ya se acabó. Que tal vez tu edad te excluyó. Que tal vez las malas decisiones te dejaron afuera. Que los errores tienen mucho peso. Y decís, no puedo. Soy paralítico. Pero el Señor también viene a decirte a vos, levántate. Hacé las cosas y vení. Sé que esta palabra va a tocar algunos corazones. Te sentirás identificado en algún lado, en otro, o tal vez sea solamente, ¿sí?, una exhortación de parte del Señor a que no pienses ni por un momento en quedarte. Es tiempo de sacar la mirada de lo natural
y poner nuestra mirada en lo que el Señor nos está diciendo. Solamente puedo accionar si creo. Es una condición que es inevitable. No puedo hacerlo si no creo. No voy a moverme si no creo. Y serán todas lindas palabras, muy motivadoras para que estaría bueno hacerlo. Pero déjame decirte que no solamente se cree hoy a la mañana acá parado, ¿sí? Tu fe va a ser puesta a prueba una vez que atraviese las puertas. Tu fe va a ser la que te va a sostener cuando atravieses las puertas. Porque es del otro lado donde en realidad se muestra lo que somos tal cual, lo que tal cual somos, o lo que somos tal cual, o lo que estoy inventando como palabra, tal cual somos, porque no sé si pega, pero digo, se muestra lo que somos en realidad, de qué estamos hechos. Si lo que decimos nosotros confesando con nuestra boca que creemos es demostrable afuera. Porque mañana es lunes. Y tengo la posibilidad de decidir si me ganan los afanes de la vida o si creo lo que el Señor me está diciendo y camino en pos de eso. La vida espiritual no se desarrolla en estas cuatro paredes. La vida espiritual no se desarrolla porque venís 1 o 2 días a la semana a la congregación. La vida espiritual se desarrolla afuera. La vida espiritual se desarrolla en el resto de los días. Ahí se desarrolla, en las luchas, ¿sí? Se desarrolla cuando se nos presentan las adversidades, cuando se nos presentan los desafíos. Por eso es que el Señor nos llama a morir cada día. A que cada cosa no tenga más valor que Él. Mi familia no puede tener más valor que Él. Mis hijos no pueden tener más valor que Él. Mi vida no puede tener más valor que Él. Ayer a la noche, ya muchos saben, tuvimos que hacer un viaje relámpago y volvía con Yasmín y ella me venía compartiendo un montón de cosas y yo en un momento me dice, por momentos miro la realidad que viene y me asusta, es decir, pero llegué hasta acá, no puedo volver atrás. Yo decía, wow, es así. A veces llegamos hasta este lugar, ¿sí? El Señor nos habla, el Señor nos pide, el Señor nos dice, no sé, deja tal cosa, enfócate en mí. A veces los cambios son cambios profundos en lo natural. Pero nos hace viajar más livianos. Por lo menos alguna de esas partes ya las vamos dejando. A veces pienso, digo, Señor, sinceramente creo que vos vas a hacer algo. Muchas veces mi fe se demuestra sobre los hechos de lo que ejecuto. ¿Sí? Yo podría haber dicho, tengo fe que el Señor va a hacer algo, no la barría, ¿sí? Y el Señor me llama. Pero me queda más cómodo ir y venir a cada rato, ¿sí? No era tan sencillo. Pero después que das ese paso y decís, bueno, está bien, dejé mi casa, dejé mis cosas, me vine a vivir acá, el Señor te sigue pidiendo cada día más, ¿sí? Y es ese seguir muriendo.
es ese entrar en nuevos desafíos. La fe se trata de eso. A ver, si vos vas a querer encontrar seguridad en la fe, déjame decirte que esa seguridad natural que vos estás esperando no existe. ¿Sí? Hay una seguridad eterna. Pero esa seguridad eterna se ve en lo espiritual, no se ve en lo natural. Esa seguridad eterna la tengo con Cristo. Si busco seguridad terrenal, estoy en el lugar equivocado. La fe no nos da seguridad terrenal. ¿Qué voy a buscar? No, que tal cosa no me pase. No, que tal otra no me pase. Uno mira la vida de los discípulos y ve que terminan muriendo todos a causa del Evangelio. Salvo Juan, que es el único que muere de viejo, pero también se muere. ¿Sí? Porque salvo Elías y Enoc, de acá no sale nadie vivo, Y buscamos ciertas seguridades que nos dé el sistema. Buscamos seguridades que no son, valga la redundancia, compatibles con la fe. La fe no te va a dar esa seguridad. Y ahí es donde te vas a encontrar peleando. ¿Sí? La razón te va a decir y te va a intentar argumentar que el Evangelio te tiene que proveer para que tu seguridad esté completa. Es decir, el Señor va a saciar todas tus necesidades. Y es probable que sí. No en todos los casos. ¿Sí? Porque el Señor te va a dar todo lo que necesitas cuando vos que no necesitas nada. Cuando vos entiendas que ¿ves? El cable me jugó una mala pasada, me hizo perder donde venía. Cuando vos entiendas que no necesitas más nada, que tu vida está entregada por completo al Señor, entonces será ahí cuando el Señor supla cada una de mis necesidades. Pero realmente, como estoy muerto, no importa si la suple o no la suple. ¿Sí? Aunque como es Padre, siempre la va a suplir. Pero a veces, como es Padre, también nos va a enseñar que ciertas cosas no te las va a dar porque necesita que dependas de Él. Muchas veces el pastor ha dicho, el Señor nos va a sacar todos los puntos de seguridad que tenemos. Y es una realidad. El Señor nos va a sacar los puntos de seguridad que tenemos. Solamente porque quiere hacernos discípulos. Y acá es un tema de decisión. ¿Por qué te digo que es un tema de decisión? Porque yo elijo si quiero ser discípulo o si quiero solamente seguirlo. Si quiero solamente ir porque Él en algún momento va a hacer un milagro y va
a proveer y vamos a poder comer. Pero otra cosa muy distinta es ser discípulo. Hablo a esta casa y hablo a sus discípulos. Hablo a esta casa y escúchalo bien. No estás excluido. El Señor te llamó a ser discípulo, no a ser seguidor. El Señor te llamó a que dejes atrás el catre y te pongas en pie. Dice Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No se ve. No lo busque porque no se ve por ahora. No se ve. Entonces, fe no se trata en lo que estoy viendo, fe se trata en lo que veo en el Espíritu que va a suceder. Entonces, si decimos que esta casa va a recibir a los hijos, ¿sí? Va a recibir a los hijos, tarde o temprano, de acuerdo al tiempo nuestro. En el tiempo del Padre es un tiempo perfecto. Ahora, la realidad es que el Señor nos viene capacitando en esto hace tiempo. ¿Sí? El Señor nos llama hoy a una dimensión distinta. El Señor te llama a una dimensión, a que entres en un tiempo en donde dejes de mirar solamente por vista, empieces a mirar por fe lo que Él está viendo y acciones en consecuencia de eso. Hay acciones que son en lo profético. Esta es una acción profética. Y es una acción que habla de varias cosas. Aparte de ser una fuente en la cual fluyen aguas, los materiales con los que están hechos son materiales puros. Yo, que no entendía en ese momento, le digo a Juancito, che, ¿por qué no le ponemos una cerámica símil piedra? Y el Señor me dice, porque la cerámica es mezcla. Tiene que ser piedra pura. Entonces, hasta en esas cosas, cuando nosotros no vemos mucho más allá de nuestros ojos, manifestamos, ¿sí?, lo que ha de ocurrir. De eso se trata la fe. No de repetir como loros, sino de creer que eso va a pasar. ¿Sí? Dice la palabra, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que lo aman. Y Dios nos la reveló ¿por dónde? Dice, por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Pues, ¿quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también, nadie ha conocido las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos concedió gratuitamente, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, adaptando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad o locura, dice otras versiones, y no puede entenderlas porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Si algo puede terminar dándole un formato a este mensaje, es lo que Pablo en muy pocas líneas termina describiendo. Nosotros no tenemos
el espíritu del mundo, tenemos el espíritu de Dios. Las cosas de Dios se conocen en el espíritu. Las profundidades de Dios las conoce el espíritu de Dios. No hablamos solamente con palabras llenas de sabiduría humana, sino con la que proviene del espíritu. Empecemos a hablar lo que el espíritu está diciendo. Dejemos de hablar palabras que no edifican. Dejemos de hablar palabras que no suman. Dejemos de hablar palabras que no son del cielo, sino que son de la tierra. Empecemos a hablar lo que viene del Espíritu. Espíritu Santo. No sean mis palabras en este tiempo, sean tus palabras. No sea lo que yo diga, sino lo que vos decís. No sea como yo quiero decirlo, sino como vos querés hablarlo, Señor. Somos hijos, Señor. Somos hijos. Somos hijas. Háblanos vos. Háblanos vos. Te necesitamos. Queremos callar las voces que se levantan. Son las voces que van en contra del conocimiento de vos, Señor. Son estructuras, Señor. Son patrones de pensamiento. Abre nuestros ojos espirituales, Señor. No pretendo en este tiempo y el Señor tampoco, que nos transformemos en activistas. Sino que hagamos aquello que el Señor nos manda hacer. Una de las cosas que más nos cuesta es sentarnos a escuchar que el Señor nos hable. Somos rápidos muchas veces para accionar o para querer hacer cosas, pero somos más lentos para pararnos a escuchar. El Señor te llama en este tiempo a ponerte en pie. Siempre que fue el Señor a dar algo, cada vez que habló, exigió de parte de su pueblo, de sus hijos, una acción. No podremos conquistar nada No podemos conquistar nada si antes no nos levantamos y empezamos a caminar. Génesis 13, 17 dice: levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré, pero necesita que te levantes. Génesis 21, 18, levántate y alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Somos padres de generaciones. Somos padres de generaciones que van a afectar
No solamente esta tierra van a afectar esta nación y las naciones. No se limita solamente a vos, pero si ni vos ni yo nos ponemos en pie, no podemos pretender que las generaciones se pongan en pie. ¿Por qué atrasarle los pasos? ¿Por qué atrasarle el camino? ¿Por qué ser tan temerosos? ¿Por qué amar tanto mi seguridad? Que no dejar que mis hijos puedan llegar y que los hijos de mis hijos puedan avanzar mucho más lejos. Deuteronomio capítulo 10 dice: y me dijo Jehová, levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Primera de Reyes 19:7 dice: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Jeremías 1:17 dice: tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mandé, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Jonás capítulo 3 dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Siempre va a haber una acción de parte nuestra. Siempre va a haber una acción. A una palabra del Señor, a algo que el Señor nos muestre, hay una acción que corresponde con eso. A veces serán acciones proféticas, a veces serán acciones en lo natural, a veces será toma de decisiones, a veces será el abandonar de una vez por todas ciertos vicios, pecados que todavía nos siguen atando. A veces será saber menguar para que Él crezca. A veces será tener que morir a mi orgullo para que Él se manifieste. A veces será saber perder para poder ganar. Hemos jugado el partido al revés. Hemos querido ganar acá y hemos perdido todo. Y el Señor te dice: pero el que pierde su vida a causa de mí, ese la encuentra. Déjame decirte que el imitar a Cristo, el tomar de Él, el beber de su plenitud, se traslada solamente en morir por los demás. Ya no muero por mí, ya no muero para que yo sea más feliz. Ya no muero y renuncio a las cosas para que yo me sienta bien. Muero y renuncio para que otros se sientan bien. Mi recompensa no es alcanzar mi éxito. Mi recompensa es alcanzar el éxito de Él. Mi recompensa no es servirme a mí mismo. Mi recompensa es servir a otros. Las manos, los pies del Padre somos nosotros, no es otra gente. Morimos solamente para que otros puedan nacer.
Cerra tus ojos en esta mañana. No sé cuál es tu condición. No sé cuál es la parálisis que te ha frenado. No sé qué pasó en el camino. Pero en ambos casos, el Señor vuelve otra vez a repetirte las palabras. Y detrás del llamado hay una palabra que dice: levántate. Ponete en pie. Ponete en pie. Ponete en pie. Irrevocables son los dones y el llamamiento. Es tiempo de caminar. Y no de caminar en lo natural, a no ser que el Señor te lo pida. Es tiempo de caminar en el Espíritu. Es tiempo de abandonar la comodidad de la silla. Es tiempo de dejar de mendigar